¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Ayer no pude hacer directo porque estuve en un evento de Apex, cosas muy interesantes, muy chulas que ya veremos dentro de poco, pero bueno, no pude explicaros un poquito cómo está el mercado y como ya os habéis dado cuenta, pues el mercado está bastante rojito y mucha gente muy estresada y preocupada. Así que si queréis, pues nada, vamos a hacer un vídeo pequeñito, cortito, para ver cómo está el mercado y poneros un poquito en situación. Esto es CryptoRocks, comenzamos. Vale, pues como os decía, vamos a ir un poquito hoy a darle caña, a ver realmente cómo está el mercado, qué podemos esperar en estos días y si esta situación es tan grave o no es tan grave, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo es vamos a ver el Total Market Cap, ya sabéis que es uno de los gráficos que a mí me gusta ver, para ver un poquito qué situación estamos, si está entrando dinero en el mercado cripto o no. Y lo que estamos viendo es que ahora mismo, pues bueno, tenemos una corrección, de hecho en mis indicadores tenemos anclaje y tenemos un trigger, lo cual esto indicaría un movimiento bajista, tendríamos que tener una pérdida de dinero, pero también vemos que tenemos este cash flow que de momento está bastante fuerte. Con lo cual, esto lo que quiere decir es que básicamente ya sabemos que siempre tenemos correcciones, ahora hay un momento donde después del halving probablemente mucha gente ha entrado, que serían estos movimientos de aquí bastante potentes, y ahora se está viendo cómo el mercado pues ha estado mucho tiempo bastante lateralizado y ahora está cayendo, con lo cual es normal que esto también implique una caída de volumen en el total market cap. Si nos vamos al gráfico de dominancia, lo que vamos a ver es una cosa interesante, lo que siempre os digo, que nos interesa mucho ver la dominancia de Bitcoin creciendo y seguimos en este patrón, ¿no? Con este canal alcista, donde vemos cómo pues poco a poco Bitcoin aún sigue manteniendo pues un liderazgo por encima del resto. Es interesante porque estamos viendo que el mercado en estos días ha caído, muchas monedas han caído por encima de un 20 y un 40%, con lo cual es interesante al ver que Bitcoin, aunque está generando caídas y son las que producen que el resto del mercado caiga de manera mucho más exponencial, vemos que Bitcoin, pues bueno, sí hace pequeñas caídas, pero no le afecta tanto en la dominancia respecto al resto del mercado. De hecho, va ganando liderazgo respecto al resto, con lo cual es bastante positivo. Aunque no lo creáis, esto es bastante positivo porque quiere decir que Bitcoin está fuerte y en principio deberíamos de ver dentro de poco movimientos muy fuertes, rupturas del máximo, el all-time high anterior, y a partir de allí veremos cómo el resto del mercado pues empieza a surgir con mucha más fuerza, que es lo que ha ocurrido históricamente después de los anteriores halving, ¿de acuerdo? Con lo cual, de momento, pues bueno, este gráfico nos indica que estamos en un momento interesante, sano, y aunque estamos en corrección, bueno, no hay nada que preocuparse. Vale. Cuando vemos este gráfico, fijaros que esto es el máximo anterior que tuvimos en el 2021, ¿de acuerdo? Aquí fue cuando tuvimos una gran subida, aquí intentó romper esta zona aquí, no lo consiguió, tuvimos una caída muy fuerte y ahora estamos hablando desde el desde diciembre del 22 que se inició todo este bull run, ¿vale? A atacar el máximo anterior y de hecho lo llegamos a conseguir, este máximo anterior, antes incluso que el halving. Y ahora lo que estamos viendo es que el precio, pues bueno, está generando una pequeña corrección, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esta línea de aquí, ¿vale? Y fijaros que tenemos, bueno, estamos haciendo una corrección, ha hecho una subida y ahora lo que estamos viendo en el semanal es que tenemos, como hemos visto antes en el market cap, que tenemos también pues un anclaje y un trigger, pero el cash flow sigue estando fuerte, con lo cual aquí lo que vamos a ver es un poco de movimiento hasta que, bueno, finalmente veamos esta rotura de los máximos anteriores. Si os fijáis, aquí tengo marcados todos los 46 días, ahora ya son un poquito más, ¿vale? Porque esto cuando yo lo hice, pues bueno, eran 46, ahora estaremos en 50 y pico. Acordaros que vimos que después de los últimos halvings, tuvimos que esperar entre 158 días para una rotura real y en el anterior 164 días para una rotura real. De hecho, nosotros ahora mismo pues estamos aún que ha pasado unos 50 y pico días y aún no tenemos estas roturas. Es normal, estamos en el movimiento normal. Y además, otra cosa que es importante que la gente, yo veo que con los que voy hablando os estreséis muchísimo. No, es que Bitcoin se está yendo al infierno, es una caída, bueno, nos estamos muriendo. Bueno, cuidado. A ver, llevamos una subida desde la parte más baja hasta la parte más alta de un 372%, ¿de acuerdo? De este 372%, sabéis que el máximo que puede caer un asset es un 100%, 100% es llegar a cero, ¿vale? Y hemos tenido una corrección en días anteriores de un 23%. Ahora desde el último máximo, ¿vale? El último máximo lo tuvimos aquí, tenemos una corrección de un 10%. O sea, si alguien que ve que algo ha subido un 300%, ya cae un 10% y esto ya es un drama, entonces tenemos un problema. No estamos mentalmente bien situados en el mercado. De hecho,
De hecho, una corrección correcta, fijaros que aquí hemos tenido impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, un retroceso, se genera un suelo, mercado lateral, rotura, impulso, retroceso, impulso, retroceso, un pequeño impulso, seguramente mercado lateral, habrá una corrección y a partir de ahí tendremos un nuevo impulso. Si lo vemos desde esta perspectiva, fijaros que aún no estamos teniendo una corrección real, porque la corrección desde esta, digamos desde este impulso y este retroceso, si nosotros tomamos esta parte, perdón, esta no es la herramienta, tomamos esta referencia hasta la parte más alta, ¿de acuerdo? Fijaros que desde FIBO vemos que a duras penas, bueno, hemos llegado aquí al 0,5, con lo cual es una zona de retesteo. Deberíamos de al menos retestear nuevamente esta zona, ¿vale? Para que a partir de aquí se vuelva a generar un impulso. Fijaros que esto sería como un mercado lateralizado, pero estamos hablando de rangos mucho más anchos porque estamos haciendo movimientos mucho más grandes, con lo cual es normal que estos rangos aquí sean más anchos que aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí este rango y ahora estamos en un rango mucho más ancho porque todo está apuntando a hacer unos movimientos muchísimo más explosivos, ¿de acuerdo? Con lo cual, si llegara a esta zona de aquí, estamos hablando de que tenemos una corrección a 0,5 que es lo más sano que existe. O sea, esto es sanísimo. De hecho, si llega a 0,65 es sanísimo. Podría ser. Estamos hablando de que el precio realmente podría llegar a los 56 o incluso a los 51, 50K, ¿de acuerdo? Como una corrección antes de una explosión. ¿Va a ocurrir esto? Ya sabéis, no tenemos bola de cristal, no tenemos ni puñetera idea de qué va a hacer el mercado, pero sí que podemos identificar patrones, entender patrones, buscar estos patrones en el pasado y ver si estos patrones han hecho este tipo de movimientos y efectivamente hasta el día de hoy ha sido siempre así, con lo cual, pues bueno, que ahora vamos a hacer un cambio en la historia de Bitcoin. Bueno, pues podría ser, ¿por qué no? Porque al final, siempre decimos lo mismo, la estadística está para romperla. Pero no es lo normal ni es lo lógico, con lo cual ahora tendríamos que esperar este movimiento. Y además, si nos fijamos en el movimiento que os decía completo, todo este movimiento de aquí, si nosotros buscáramos una corrección real desde toda esta parte, ¿de acuerdo? Podríamos ir, fijaros que el 0,23 ya es una zona, ¿vale? Esta zona de FIBO ya es una zona donde ha testeado también anteriormente, fijaros cómo cayó al 0,5, ¿de acuerdo? Aquí hizo un impulso, volvió a retestear esta zona y podríamos ver cómo vuelve a testear estas dos zonas de aquí, con lo cual es lo normal. Y incluso el 0,38, fijaros que nos coincide, ¿vale? Con el 0,65. Quiere decir que aquí tenemos una zona con muchísima confluencia. Así que si cae a los 51K, es una zona correcta que tendríamos que ver como el precio de una zona para coger mucha más fuerza, para romper incluso con más fuerza su máximo anterior. Pues lo que quiero decir con esto es que no tendremos que verlo como un riesgo, sino tenemos que verlo más como una oportunidad. Yo ya sabéis que personalmente, cuando la gente me pregunta, hostia, estoy en un buen momento para entrar en Bitcoin, hombre, un buen momento para entrar en Bitcoin, para mi gusto, era cuando estábamos peleando esta zona de aquí, de los 25, y que en el canal estuvimos cansadísimos de decir hostia, cuidado, porque tenemos roturas de estructura y aquí es donde va a empezar el movimiento interesante hasta el all-time high y a partir de aquí veremos hasta dónde puede llegar. Pero sí que es una grandísima oportunidad porque cuando vemos estos pequeños movimientos en Bitcoin, estos movimientos son súper nerviosos en el resto del mercado. Vemos unas caídas impresionantes. Si por ejemplo ahora buscamos, yo qué sé, cualquier moneda, vamos a ir a otro gráfico de cualquier moneda, ¿vale? No BNB, porque BNB, pues por ejemplo, es una moneda que también está bastante fuerte en general. Pero bueno, por ejemplo, DOT, vale, pues venga, DOT, desde el último máximo, fijaros que ha hecho una caída de un 53%. Estamos hablando que Bitcoin, de su último máximo, ha hecho una caída de un 10%, ¿vale? Y ha llegado a su all-time high. Fijaros todo el recorrido que le queda a DOT hasta su all-time high, ¿vale? O sea, le queda toda la vida. Y desde su último máximo, ha hecho una caída de un 50 y pico %. Con lo cual, esto son oportunidades de entrada. Ya vemos que se han roto estructuras. Ya vemos que se inicia una tendencia alcista. Y ya vemos que Bitcoin está liderando. Con lo cual, cuando vemos estas caídas, esta sangre en el mercado que se dice, son los momentos donde hay que realmente poder o reinvertir. Aquí mucha gente dirá, es que yo aquí ya me he perdido todo este movimiento, yo no lo vi y aquí, hostia, ya ha subido un 100%, ya estoy fuera. Bueno, pues no. Ahora te está dando posibilidad de entrada, pero tenéis que verlo como esto. Estos son los momentos clave previos al movimiento que se desencadenará de aquí a 2-3 meses máximo. Entonces, ahora es donde vais a poder encontrar muchísimos proyectos que están pues muy, muy interesantes porque han ya enseñado un poco que quieren aumentar su precio, su valor, pero están haciendo las correcciones necesarias. Volvemos a lo mismo. Una corrección de aquí a aquí que ha hecho un 242%, de repente
si nosotros ponemos aquí nuestro FIBO, fijaros que ha llegado un poquito por debajo del 0,65, que es una corrección muy normal. De hecho, ya lo vemos que ha ido a buscar su zona donde tiene un soporte bastante fuerte. E incluso podría ser que volviera nuevamente a su zona de inicio de movimiento si es que Bitcoin, como estábamos viendo en el otro gráfico, cae hasta las zonas de corrección que necesita. Con lo cual quiere decir que aún estas correcciones pueden ser más prolongadas, pero más oportunidad de entrar más bajo en un mercado que claramente está alcista. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí lo que os animo es que busquéis aquellos proyectos que realmente os interesan e intentar identificar dónde vais a poder encontrar pues un precio mucho más interesante para entrar y poder aprovechar desde una zona muy baja cualquiera de estos proyectos y dejarlos correr en todo lo que nos queda de año y probablemente año y medio de bull run. Vale, pues esto sería un poquito de todo. Que vaya bien. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao.